Bienvenidos, amados hermanos. Exactamente cuando venían para acá, el aguacero, ¿no? Y no los detuvo. No se mojaron. Sí cayó el aguacero, ¿no? Sí cayó. Un poquito. Muy bien. Estamos prácticamente cerrando el capítulo 14 del libro de la carta a los romanos. Fue muy interesante la semana pasada todo lo que se estuvo comentando y me da mucho gusto que ya participan muchos hermanos en hacer sus comentarios. Y gracias a Dios porque en tantos comentarios pues nutrimos más nuestra reunión. ¿Hay dudas de lo que hemos venido platicando, hermanos? Estamos hablando de los débiles en la fe. Vamos a orar. Dirígenos, Lalo, por favor, desde ahí donde estás. Gracias, Dios, por otra oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a un lugar con bien, aún con lluvia, Señor, con la intención de aprender más de ti. Permite, Señor, que este tiempo lo podamos aprovechar, no solamente en escuchar, sino en entender, en querer disponer nuestra vida para hacer caso a lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Permite que todo obstáculo que tengamos en la mente, Señor, prejuicios, cosas que podrían estar mal aprendidas a veces o nuestro propio orgullo que no nos deja cambiar, lo entreguemos a ti, Señor, y que podamos aprovechar de mejor manera este estudio. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así sea, Padre. ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta? Pudiera saber también un comentario, algo que haya quedado pendiente, que no haya quedado claro. Bienvenidos. Les decía que estamos considerando el tema de los débiles en la fe. ¿Entendemos ya bien lo que significa un débil en la fe? Alguien que no es maduro, alguien que apenas está avanzando, alguien que apenas está conociendo, alguien que no tiene toda su fe firme y que las circunstancias de la vida pueden inquietarlo, pueden moverlo de la fe. Ese es un débil en la fe. Y el apóstol Pablo directamente estaba mencionando el contraste que puede haber entre los que se supone que ya somos maduros en la fe y aquellos que todavía no lo son. Y que los que no lo son pueden ser afectados por los supuestamente maduros en relación a su comportamiento. Y entonces, aquí sí tomando en cuenta la tradición anteriormente o las costumbres o cultura de esa época sobre todo, en donde prácticamente no se tomaba agua, como suele suceder en Europa actualmente, sino se tomaba vino. En España, por ejemplo, es muy difícil que alguien tome refrescos, allá no se venden fácilmente los refrescos, las cocas, y el que quiera una le cuesta muchísimo. Pero tampoco están acostumbrados al agua. Allá en Europa, en España especialmente, toman a diario vino tinto. Esa es la costumbre que ellos tienen. Y algo parecido estaba ocurriendo en la época del apóstol Pablo. De manera que al tener esa libertad, aún como creyentes, déjeme decirlo así, pues había el peligro de el no tomar control, el excederse, como sucedió con los corintios, y que en las reuniones de comunión
En lugar de recordar a Jesucristo que murió por nosotros, en lugar de recordar que eso estableció o formó el cuerpo de Cristo, en lugar de recordar que Cristo venía, como lo hacemos cada 8 días aquí, pues aprovechaban esas ágapes, esas reuniones y comían, tragaban, abusaban, algunos se adelantaban, dejaban a otros sin comer, en plena reunión, y como pues tenían que tomar o bajarse la comida, y lo único que tenían era vino, pues algunos también se tomaban de más, algunos dejaban sin vino, otros hasta se emborrachaban. Y Pablo, cuando sabe esto, pues les dice, oigan, eso no es participar de la cena del Señor. Lejos de que ustedes estén teniendo comunión en función de Cristo, están mal usando la reunión cristiana para sus ágapes, más bien para sus bacanales, para sus orgías de vino y de comida. Y esto ustedes lo han descuidado a tal grado que algunos hermanos están siendo ya corregidos por el Señor y están enfermándose. Otros incluso ya se murieron, porque el Señor está trayendo juicios sobre esta actitud tan ligera que tienen ustedes de comer como comen y de emborracharse en las reuniones de la cena del Señor. Eso no es correcto, les dice el apóstol Pablo. Y bueno, paralelamente a los romanos también les advierte, precisamente por la costumbre que se tenía de la manera como se comía, que tuvieran cuidado con lo que comían, más específicamente en cuanto a las cosas que se ofrecían a los ídolos, porque había comida. Entonces, ahora ya no se hace eso aquí, pero antes los paganos tenían la costumbre de sacrificar animales para los ídolos y ofrecían la comida para los ídolos y comían la comida ofrecida a los ídolos. Y esto pues era clara ofensa a Dios, porque estaban festejando a los ídolos, estaban comiendo en nombre o a favor de los ídolos, estaban honrando a los ídolos a través de lo que comían. Y estaba muy claro aún cuando se fundamentó la iglesia en la gracia, que esta costumbre de comer lo sacrificado a los ídolos, aún la iglesia estaba siendo afectada. De tal manera que en el concilio, capítulo 15, en el primer concilio en Jerusalén, se les quitó la ley, se les dijo, ustedes ya no tienen que cumplir la ley, y lo que se pretendiera que los gentiles primero se hicieran judíos para después ser cristianos, porque todos ellos venían del judaísmo y de ahí habían pasado a ser cristianos. Entonces, muchos, inclusive líderes, apóstoles diría yo, estaban queriendo obligar a los gentiles a que se circuncidaran, a que se hicieran judíos primero y después ya pudieran ser cristianos. Pero recordemos que el Señor permitió a Pedro poder entender que no era necesario hacerse judío ni circuncidarse para poder ser cristianos, porque el cristianismo tenía que ver con la fe, tenía que ver con la gracia, tenía que ver con la obra de Cristo solamente, y no tenía que ver nada con la ley. Y esto, para que a Pedro pudiera entenderlo, le fue revelado con aquel lienzo que bajó 3 veces, y no fue sino hasta que estuvo en casa de Cornelio, que lo mandó traer, que Pedro pudo ver y oír en carne propia cómo la gracia de Dios podía ser dada a los gentiles, como eran los que estaban en casa de Cornelio, sin que tuvieran que circuncidarse y sin que tuvieran que hacerse judíos. Allí Pedro recibió un golpe muy fuerte, hermano, muy fuerte, porque él era, si alguien era guardador de la ley, era
era Pedro, no más que Pablo, pero también Pedro. De manera que tuvo que haber oído a los gentiles hablando en lenguas para tener que aceptar finalmente que no se necesitaba ni la circuncisión, ni la ley, ni convertirse en judío para ser aceptado por Dios como hijo de Dios. Sin embargo, en el concilio se dijo, hermanos, no vamos a obligar a nadie a circuncidarse y a guardar la ley para hacerse cristiano, pero tengan cuidado. Sin embargo, en estas costumbres que nos han sido o que traen los gentiles de comer lo sacrificado a los ídolos, porque al hacerlo pueden afectar la fe de algunos hermanos. Si ya creyeron en Cristo, ellos no tienen ya, o ustedes gentiles no tienen nada que ver con sacrificios paganos. Eso sí se quedó establecido. También se dijo que no era correcto que comieran sangre o ahogado, animal ahogado, que es lo mismo porque el animal ahogado no fue desangrado y entonces esas dos condiciones o advertencias se establecieron en el concilio nada más. Pero de todo lo demás se les eximió, de todo lo demás se les dio libertad. No tenían la obligación ya ni de circuncidarse, repito, ni de guardar la ley. Pero en cuanto a la comida, Pablo se da cuenta que era algo muy fuerte como costumbre. Y por eso, al escribirle a los corintios, a los romanos, les está diciendo que tengan cuidado con esas actitudes por causa de los débiles en la fe. De hecho, me parece que el apóstol Pablo llega a poner en poco y no le da tanta importancia, incluso como en el concilio, a la cuestión de la comida y a la cuestión incluso de la comida que podía ser sacrificada a los ídolos, fíjense. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo llegó a decir, de todo lo que les vendan en la carnicería, coman, sin preguntar. Oigan, esta comida fue ofrecida a los ídolos, ¿para qué preguntas? Cómetela. Si fue sacrificada, si no fue sacrificada, ese no es tu problema. El Señor la ha santificado con su sangre, pero no preguntes, porque si preguntas y te dicen, este diezmillo sí fue sacrificado a los ídolos, y lo compras y te lo comes, ya estás pecando porque lo estás haciendo sobre advertencia. Entonces no preguntes, cómete lo que te vendan en la carnicería. ¿Sí? Y aquí también Pablo está diciendo, en este capítulo, que es lo que vamos a terminar de ver, algo parecido, miren. Dice, bueno es no comer carne en general, ni beber vino en general, ni nada en que tu hermano tropiece o se escandalice o se debilite. Todas esas cosas que puedan hacer tropezar a tu hermano, evítalas, aunque te guste mucho. Es más importante amar a tu hermano. Ahora, tú puedes decir, es que yo tengo fe. A mí no me preocupa poder comer esto o lo otro. Bueno, qué bueno que tengas fe. Qué bueno que tu fe te alcance aún para comerte la carne. Vamos a decir sacrificada a los ídolos sin preguntar si así fue. Cómetela. Si tú tienes fe, cómetela. Pero que esa fe sea tu fe. Por eso dice aquí, ten tu fe para ti. Tenla para contigo, delante de Dios. Y en esta expresión, para nuestro tiempo presente, hay una enseñanza importante, hermanos. Nosotros no solamente comemos carne o llegan a beber vino, sino muchas más cosas. Por ejemplo, bailar, ir al cine. ¿Qué otras cosas les parece que en algunas iglesias condenan?
vestirte de alguna manera medio rara. ¿Qué más? ¿Qué dijeron por allá? Ver la televisión. Algunas cosas que podrían ser cuestionables por algunos cristianos, que en sí mismas no las prohíbe la Biblia y que no son dañinas o que no le hacen daño a nadie. Tú tienes la suficiente fe y tu madurez es suficiente como para bailar con tu esposa en tu casa. Baila, pero hazlo en tu casa. Ten fe para contigo mismo. Seguramente Dios no te va a condenar porque bailes con tu esposa en tu casa, pero hazlo en tu casa. Porque si para ti algo no es malo como esto, hazlo con libertad. Pero que eso que tú estás haciendo con libertad no afecte al que puede parecerle un pecado. El problema es cuando nosotros hacemos las cosas sintiéndonos libres e importándonos poco, ¿cómo le afecte al otro hermano? Ahí ya está mal. No es lo que hiciste, sino la actitud que estás tomando de libertad que afecta al hermano. Hay muchísimas cosas, hermanos, de veras. Muchas cosas, no solamente comer y beber, sino otras como estas que mencioné y más, que los hermanos pueden verlas como algo malo. Hay ciertas películas, por ejemplo. Yo sí creo que alguien pueda tener la madurez y la fe suficiente como para ver alguna película que podría traer problemas para algunos hermanos. Entonces, si tú viste esa película y la película en sí no es una película muy edificante, cállate la boca. No andes platicando que fuiste al cine y viste tal película. Puedes afectar a otros. Ten cuidado. De igual manera que si algún hermano viene y te dice, hermano, es que yo siento que eso es pecado y eso no debe de hacerse, no te burles de él. No le condenes. No le digas, hermano, no seas legalista. Claro que puedes esto, claro que puedes lo otro. No hagas eso. Porque es evidente quizá que el hermano no está siendo maduro y esas situaciones que para él pudieran ser pecado, si para ti no lo son, no le digas nada. Respeta su debilidad, respeta que el hermano no quiera hacerlo. Hay hermanos que quedaron con una doctrina de tiempo atrás en cuanto al árbol de Navidad, por ejemplo, las festividades de fin de año. Algunos todavía no ponen arbolito porque para ellos es condenatorio. No pelees sobre eso. Si él no quiere poner arbolito, respétalo. Respétalo. Me parece que pudiera ser una inmadurez, pero no lo obligues, no le hagas ver, no lo presiones, déjalo. Y si a ti te parece que poner arbolito está mal y vas a casa de alguien que sí lo puso, respétalo, déjalo. La Biblia nos dice muy claramente, no hagas que con eso que tú criticas tu hermano sea afectado en su fe. No sea pues vituperado vuestro bien. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y dice aquí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La obra de Dios en una persona. Está el Señor por su espíritu, madurándole, fortaleciéndole,
Y tú vienes con con todo libertinaje a decirle todo lo que tú sí puedes hacer. No destruyas la obra de Dios por tu comida. Todas las cosas en sí son limpias, lo veíamos. Todo es limpio. Nada es malo en un sentido. Lo que no está bien es que el hombre haga tropezar a otros con lo que hace, con lo que come. ¿Alguna pregunta aquí, hermanos? Estoy queriendo ser lo más claro posible. A ver, vengamos con Sarrac. En las fiestas de algunos santos o de incluso la misma Virgen, hay veces que ofrecen tamales a los que invitan, a los que van pasando, a los vecinos de alrededor. ¿Ese sería un alimento sacrificado a los ídolos? No necesariamente, porque no contiene todo el ritual del antiguo tiempo. Pero para algunos aún eso podría ser un problema. Miren, aquí mismo en la congregación hay hermanos que no comen pan de muerto. Hay otros que yo he sabido que no comen rosca de reyes. Porque dicen que los reyes es una payasada, es una mentira y no tienen por qué. Pero ya lo llevan a pecado. Si tú comes pan de muerto, como es pan de muerto, pues ya estás sacrificando a los muertos, comiéndote lo sacrificado a los muertos. Hermano, yo no lo creo así. Pero si alguien lo cree así, deja que lo crea. Ahora, si el hermano viene y te pregunta, pues dile lo que tú sabes, lo que tú crees. Pero si no te pregunta, no seas metiche, no le digas. Para él es un pecado comer pan de muerto. Respétalo. Respétalo. Si te invitan mole y ese mole se lo habían ofrecido a los muertos, fíjense. ¿Se acuerdan que después de noviembre algunos, se supone que el muerto viene y se come todo, pero pues luego no se come todo y se quedan muchas cosas? Bueno, yo les pregunto directamente, si sabes que el mole que te está sirviendo tu mamá lo quitó del altar de tu abuelito, ¿te lo comes? Fíjense, ¿eh? Vuelvo a preguntar. Si el mole que te está ofreciendo tu mamá se lo preparó bien sabroso a su papá, tu abuelo, y sabes que lo está quitando del altar del 2 de noviembre y te lo está ofreciendo con unas tortillas hechas a mano, ¿te lo comes? Fíjense. Fíjense que hay opiniones diversas, o creo que todos dijeron que no. Fíjense aquí lo interesante no es la comida, por favor. Y qué bueno que lo enfatiza, Chucho, porque algunos pensaron en la comida. ¿Cuántos creen que ese mole ofrecido al abuelo es satánico y está maldito? ¿Eh? Claro, después de aclarado el asunto por Chucho, pues ya no dicen nada. Pero si no lo hubiera dicho, muy probablemente algunos dirían, ese mole es del diablo. Todavía algunos lo están pensando. Y no, hermanos. El mole es mole. El mole no recibió espíritus. El mole no tiene problema. El asunto, como dijo el pastor, es que la persona que te lo ofrece sí tiene un concepto de a quién se los dedicó.
Sí tiene un concepto de a quién se lo hizo. Y te lo está ofreciendo a ti. Si tú te lo comes, esa persona va a pensar que tú también participas del mole que está ofrecido a su padre. Y espiritualmente eso no es correcto, porque cuando tú le quieras enseñar sobre el altar de los muertos, te va a decir, oye, si tú hasta te comiste el mole del altar, ¿cómo me criticas que no le ponga yo altar a los muertos? ¿Me entienden? Entonces, por la conciencia de esa persona, debemos tener cuidado de no participar, pero no por los elementos, hermanos. El mole es mole. Y si te sirven calabaza, por eso es que el pan de muerto, que no está sacrificado a los muertos. ¿Ustedes creen que todas las panaderías ofrecen su pan de muerto a los muertos? Hermanos, ninguna. Todas las panaderías lo que hacen es negocio. Venden pan porque es la fecha, pero es pan y por cierto es bien rico. Igual la rosca de Reyes. El pan en sí no tiene problema. ¿Qué más, Chucho? No, es que quería leer exactamente ya como dice en Corintios 10, 27, dice, si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Hasta ahí, hasta ahí. Quiero que lo vuelvas a repetir. Fíjense lo que está leyendo Chucho otra vez. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que sirvan sin preguntar nada por motivos Cómanse de el mole. conciencia. Pero después va a aclarar. Ajá. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman. Fíjense, ahí cabría entonces si te dice, te está sirviendo mole, pero te aclara mientras te lo sirve, es que sobró mucho del altar y no quise desperdiciarlo y por eso te lo estoy compartiendo. No lo coman. No lo comas. Por ¿Por qué? consideración al que se lo mencionó y no por motivos de conciencia. Dice, me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Y ya después dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad Sí. de acuerdo con la conciencia ajena? Claro. O sea, otra vez, hermanos, por favor, aprendamos esta noche esto, fíjense. Y si no están de acuerdo, lo comentamos, lo discutimos. Miren, tú vas a casa de tu abuelita, de tu mamá, y tu mamá te invitó a comer. El día anterior quitó el altar y te está dando mole. Tú no sabes si es del altar, pero te lo imaginas. De acuerdo a lo que leyó el pastor, dice, cuando te lo sirvan, ¿qué dice? Cómetelo. Para todos los que dijeron no, Val, cómetelo. El mole es mole, ahí lo dice. Ah, pero si tu mamá te aclara, es el que quité aquí del altar, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿No leyeron? ¿No oyeron? ¿Qué dice? Sí, lo quité del altar ayer. Yo se lo ofrecí a mi papá. ¿Qué dice? No te lo comas. ¿Notas la diferencia, Val? No te lo comas. ¿Por qué? Porque ya me hizo conciencia, no a mí, sino la de él, y está bien consciente de que eso fue ofrecido a su papá, que finalmente es un ídolo. Entonces, si tú te lo comes, estás aceptando su rito. Eso es lo que está mal.
Pero si no te hace conciencia ni te dice que fue del altar, aunque tú tengas sospecha, cómetelo, no te va a pasar nada. Aquí lo que yo quiero es enfatizar el detalle, la diferencia de cómo debemos nosotros caminar en cuanto a las cosas que hacemos espiritualmente, cómo pueden afectar a otros esas cosas que nosotros manejamos. Uriel, acá Uriel, por favor. Yo creo que también, reforzando lo que dice el pastor Chucho, en 1 Corintios 8 también se da esa situación cuando Pablo hace referencia en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y habla acerca de comer o ingerir, acerca de lo sacrificado a los ídolos. Y justamente también si vemos el contexto de la comida sacrificada a los ídolos en el contexto de la cultura romana, era porque los romanos tenían esta creencia de que había diferentes espíritus malignos que se impregnaban a lo que ingerían. Al ser un politeístas, ellos creían que los espíritus malignos se impregnaban en la comida. Entonces, la manera culturalmente, o sea, hablo de la cultura romana o de los gentiles, era que ofrecían los alimentos antes de venderlos, o sea, por eso se habla de lo sacrificado a los ídolos, antes de venderlo en el mercado a los dioses para proteger a los alimentos y después venderlos. Entonces, si tú ibas al supermercado, tus alimentos que tú ya ibas a comprar ya estaban sacrificados a los ídolos. No es en nuestro contexto mexicano que a lo mejor tenemos muy bien ubicado que es sacrificado a los ídolos, ¿no? A lo mejor de un altar, del altar de muertos, de un altar a la Virgen, de una fiesta patronal, etcétera. Pero en el contexto romano no era así. Entonces, había un conflicto entre los cristianos gentiles, porque los judíos tenían su propia forma de santificar sus alimentos, pero entre los gentiles porque ellos reconocían las costumbres que antes vivían, antes de conocer a Cristo. Y por eso es que Pablo hace esta reflexión. Si bien es cierto, como lo menciona el pastor Chucho, que en 1 Corintios 10 hablamos de la libertad de conciencia respecto de lo que piensa la otra persona, también Pablo ahí mismo dice, y estas cosas... Bueno, en realidad no lo tengo bien ubicado, pero Pablo hace la misma reflexión en decir, y aquella persona a la que yo le tengo libertad de conciencia también puede acusarme a mí de dar gracias a Dios por lo que consumó, no de ninguna manera. Entonces, yo puedo concluir, de acuerdo al contexto de los pasajes, que se habla acerca del amor, como Pablo lo dice, que el conocimiento envanece, pero el amor es la prueba de que ese conocimiento puede llegar a edificar. Entonces, no es tanto el juzgar las obras del otro hermano o de la persona que estamos pensando que está actuando mal, sino la forma y la motivación de nuestro corazón al hacerlo. Porque ejemplos podrían haber muchos, pero no tan solo es abstenerte de hacer algo por la libertad de conciencia que tienes para no ofender o lastimar al otro hermano, porque ese ping pong aplica para él. Ese hermano no puede juzgarte a ti por tener libertad de conciencia de hacer las cosas que tú haces porque crees que estás bien. En cambio, el amor nos enseña que estas diferencias pueden disolverse. Y por amor voy a evitar lastimarte o ponerte en duda. Y concluye el capítulo 14 con algo muy interesante también. Finalmente él concluye y dice, fíjense, dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te sientes con libertad, vamos a poner el ejemplo de comer carne de puerco. Dice la Biblia, eres dichoso si tú tienes la libertad de comértelo sin problema. Porque no estás condenando, no te estás condenando a ti mismo con eso que dices que puedes hacer.
tienes libertad y lo haces con toda libertad. No estamos hablando de un pecado, estamos hablando de algo que no está condenado por la Biblia. Pero, versículo 23, si dudas, si tienes duda en eso que vas a comer, si tienes duda en eso que vas a beber, si tienes duda en eso que vas a decir o en lo que tú vas a... y lo haces con duda, mejor no lo hagas, porque vas a pecar. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes duda de comerte el mole que tu mamá te está ofreciendo. Dice la Biblia que el que duda no debe entonces dar el paso, porque al dudar está condenándose, porque no lo está haciendo con toda la seguridad que debería de hacerlo. Y todo lo que nosotros hagamos sin tener la certeza, la libertad, es pecado. Aunque lo que hagas no sea pecado, por el hecho de que estás dudando en hacerlo, no estás teniendo la fe en poderlo hacer. Y todo lo que no sea de fe es pecado, dice Pablo. Así concluye el 14. Entonces, tengamos mucho cuidado de estar en paz con aquello que hacemos o de no hacerlo porque no tenemos paz de hacerlo. ¿Sabes qué, hermano? Yo no me siento en paz de poder ir a casa de mi primo. No me siento en paz. No, pero que mira que vamos. Bueno, pues vamos, ya pecaste. Porque no estás haciéndolo con fe. No estás dando el paso con la fe. Sí, vamos, tengo la tranquilidad, no hay problema. Cualquier cosa que nosotros hagamos con duda es un pecado. Cualquier cosa que nosotros hagamos con duda es un pecado. Si tú tienes duda, frénate. Porque además hemos estudiado también que esa es una de las formas como nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es en paz. La voluntad de Dios es sin circunstancias oscuras. La voluntad de Dios es con tranquilidad, sin forzar nada. Entonces, si las cosas no están siendo en paz, si no tienes toda la paz para hacer aquello, mejor es que te pares, mejor que es que te frenes. Es que me voy a casar, qué bueno. Y yo, sintiendo algo, le digo, oye, ¿estás totalmente seguro? Ay, pastor, pues ya que me lo pregunta, no. ¿Sabes qué? No te cases, papá. ¿Cuántos se han casado con duda? No me digan. No te cases, porque no lo estás haciendo con fe. Eso es un pecado. Y si además de que estás pecando porque no lo haces con fe, no tienes toda la seguridad, lo más probable es que las cosas se vayan a complicar. Por eso dice aquí, todo lo que proviene de la fe o todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, independientemente de lo que podamos afectar a otros o no, son dos cosas diferentes, no lo hagamos, hermano, si no tenemos la total certeza. Tú estás decidiendo tal cosa y resulta que en el camino pasa alguna situación. ¿Sabes qué? Frénate. Hoy me lo dijo el Señor, hoy me mostró algo así. Frénate. No, es que más adelante las cosas se van a componer. No te azotes. No te aceleres. Mejor espérate. Si no tienes toda la certeza, no estás teniendo fe. Y cuando nosotros vamos a dar pasos y a caminar, debe haber fe en lo que hacemos. Amén. Ibas a preguntar algo todavía.
Yo he ido allá con mis familias y he comido con ellos. Y me han dicho, ¿sabes qué, hermano? Quédate. Queremos estar contigo. No te vayas. Y entonces tuve un tiempo con ellos y comí con ellos y yo pienso que no pasa nada. Sí, les hablé algo de Dios, a lo mejor no mucho, porque no les puedo dar bocados hasta llenar de Dios, pero sí aprendieron algo y pues estuve con ellos y yo pienso que no hice mal. Y ellos son idólatras, porque no creen en Dios. Pero como me dijeron quédate, yo ya me quedo. Y te- Aprovecho para hablarles algo de claro. Dios ahí. ¿Y te sentiste tranquilo? ¿Mandé? ¿Te sentiste bien? Sí, sí me sentí ¿Y bien. comiste a gusto? Y comí a gusto. Claro. Pero mira, si tú te hubieras sentido mal y dijeras, no, es que esta comida a lo mejor no le va a agradar a Dios, y te la comes, pecas. Porque lo hiciste dudando. Ese es el punto. En cambio, te la comiste sin problema. Aunque tuviera veneno, te la estás comiendo con fe. No hay problema. Dudas, hermanos, o con más comentarios. Son ejemplos muy claros que creo que sí nos están dando luz para entender bien este aspecto. Era más difícil en el tiempo de Pablo por todos los ritos que se hacían. Ahora no es tanto, pero sin embargo hay cosas que nosotros tenemos que vigilar y aprender de todo esto, hermanos. ¿Nadie más quiere comentar o preguntar? Sadrach. Perdón, antes de que hable Sadrach. En la escuela donde trabaja Telma, como en todas las escuelas, acostumbran las tradiciones mexicanas y entonces ponen el altar a los muertos cada año. Desde hace muchos años, desde que trabaja Telma allí, siempre se vio confrontada con ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Le sigo la corriente a todas mis compañeras y festejo y celebro el culto a los muertos y hasta ayudo a poner ahí las calabazas y los mogotes y los vampiros y las brujas y estoy con mis niños o no. Y para ella no tuvo duda, ella tuvo claridad de que ella no iba a participar en eso. Sin embargo, como es algo obligado por las autoridades de la escuela, siempre desde el principio se vio confrontada a qué va a pasar, porque podían correrla, mínimo podían regañarla o burlarse de ella. Pero ella siempre fue con la directora. Directora, mire, yo soy cristiana, yo no creo en esto, de hecho para mí eso no es correcto y yo no voy a participar en el altar de los muertos, ni voy a participar en el festejo. Entonces, ni voy a enseñarle a mis niños, ni voy a venir el día que ustedes estén celebrando aquí a los muertos. Y creo que desde el principio te respetaron, Telma, o hubo problema muy al principio. Un poquito. Después ya te respetaron cada año, yo me acuerdo bien. Ya cada año ni siquiera le decían a ella porque sabían que no podían obligarla. Pero ella siempre fue fiel a eso que no quería llevar a cabo. Ahora, si ella, por presión de las maestras, por conveniencia con la directora o por amor a sus pequeños, hubiera puesto el altar y hubiera festejado, ¿qué opinan ustedes? ¿Hubiera pecado? ¿Mande? Claro que hubiera pecado. ¿Por qué hubiera pecado? Porque para ella eso no es de Dios. Y si para ella eso no es de Dios, ¿por qué entonces lo está celebrando? Para Dios no es problema en un momento dado. Fíjate hasta dónde te llevo. Pero para ella sí lo ha sido siempre y yo creo que está bien que no lo haga. Yo tampoco lo hubiera hecho.
Yo a mis hijos también los enseñé. Ese día ni los mandaba a la escuela. Pero si por presión, por conveniencia y por otras circunstancias ella cede a su fe, no está haciéndolo con fe, él lo está haciendo con duda y por conveniencia, eso es pecado. No el altar, sino el haber permitido y haberse sumado cuando ella en su corazón no se sentía con libertad. ¿Sí, capitán? ¿Qué opinas, Sisi? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero mi duda estaba en qué tan válido es como autoridad, ya sea ustedes como pastores, lo pienso yo en el salón de clases con los niños, qué tan válido es enseñar o dónde está el límite entre solo enseñar lo que creo que es bueno y llegar a este punto de estar juzgando y criticando a los demás. Y se lo pongo de ejemplo con lo mismo que está poniendo. Hay mucha gente en el mundo que critica a los cristianos respecto a no dejar a los niños pedir dulces de Halloween, porque dicen, es que ustedes creen que los niños lo hacen por los demonios y por la tradición. Y dicen, no es cierto, los niños solo lo hacen porque quieren dulces y les parece divertido disfrazarse. Entonces, yo creo que sí se debe enseñar. Enseñar es una cosa e imponer es otra. Pero ¿dónde está el límite? O sea, si yo empiezo a decirle al niño que eso es del diablo, porque a veces esas frases se han usado para muchas cosas que claramente no son bíblicas. Y entonces decir, si tú escuchas esta música, estás condenado porque es del diablo. Si tú fuiste al cine a ver esta película, es del diablo. Si tú hiciste esto, es del diablo, ¿no? Entonces, ¿dónde debería estar nuestro límite? Y lo pienso porque hemos tenido clases completas donde se les enseña a los niños por qué no pedir dulces en el Halloween. Pero ¿dónde? Yo sé que es muy difícil en el cristianismo poner líneas, pero creo que los que estamos en alguna posición de enseñar, debemos realmente pedir sabiduría y tener temor a Dios, porque nuestros comentarios podrían ser eso, podrían ser un juicio sobre alguien más. Y yo lo he visto, o sea, hay pequeños que vienen a esta iglesia que sus papás son cristianos y que los niños van a pedir dulces en Halloween. Y los niños sí te lo cuentan. Y te dicen, yo me voy a disfrazar de vampiro para hacer esto, maestra. Y mi mamá sí me llevó a pedir dulces en Halloween, maestra. Y entonces, mi enseñanza podría hacerlo sentir condenado, no podría hacerlo sentir. Creo que eso es muy difícil. Gracias, Sisi. El asunto no es nada fácil. Además de que están los papás los enseñan. Y si tú le dices esto es del diablo, la maestra, y sí, mamá, dice que esto es del diablo, así que tú eres del diablo, mamá. Pues sí, hasta ese grado pueden irse, ¿no? No es nada fácil. Miren, es verdad que los niños son niños. Ellos, ningún niño va a participar en el Halloween porque desea honrar a Satanás. Ningún niño. Es importante que empecemos por allí. No seamos legalistas, no seamos exagerados. ¿Saben qué hago yo cuando en el Día de Muertos los niños vienen vestidos de lo que vienen y me tocan el cristal para que les dé? Siempre les doy. Yo les doy. Porque lo que ellos quieren es dinero, lo que ellos quieren son dulces. Y no estoy, de alguna manera no estoy promoviendo que ellos sean satánicos porque les di. Por favor, no llevemos las cosas al extremo. Y más si son niños que ni zapatos tienen, que aprovechan esos días de Navidad, de Año Nuevo. ¿Me da mi Año Nuevo? Ellos no saben ni qué es eso. ¿Me da mi Navidad? ¿Realmente qué te están diciendo? Deme una limosna con el pretexto que sea, Señor.
¿O no? Entonces no seamos más santos que Dios, que además no se puede. No pretendamos ser teólogos con los niños. Pero entonces, ¿cómo se les va a enseñar? Hay muchas formas y hay tiempos también para eso. Los primeros que tienen que aprender son los papás. Es desde acá, desde el púlpito, que vamos a, el día de muertos, vamos a dar una enseñanza, una explicación de dónde viene la costumbre, qué se hace, qué es bueno, qué no es bueno. Y los papás serán los responsables de tirar a la basura la enseñanza y de seguir aplaudiéndole a sus hijos que se vistan de lo que quieran. Una hermana vendía, inclusive hacía los trajes de vampiros y de brujas y de una hermana de esta iglesia. Seguramente alguien le dijo algo y viene, pastor, quiero hablar con usted. Es que fíjese que yo gano mucho dinero esos días porque me van a buscar todas las de la colonia para que les haga a sus hijos los trajes de vampiro y de bruja y de, ¿hago mal, pastor? ¿Hago mal en hacerlo? Le digo, mira, a mí lo que me preocupa es que tú aprendas algunas cosas antes. Yo no te voy a decir si haces bien o mal, porque esa es otra. ¿Hasta dónde dices? ¿Cuál es el límite? ¿De qué manera? Bendito sea Dios que el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo. Si a ti, y si el Señor te dice por su Espíritu, aunque se molesten los papás, enséñale a los niños la verdad, hazlo. Y yo te diría, hazlo si el Espíritu Santo te está moviendo a eso. Pero no condenes, respeta, entiende. Todo eso también te lo diría. Pero yo no te podría prohibir si el Espíritu te está guiando a eso. Pero normalmente el Espíritu no te va a guiar a amarrar a alguien sin que entienda y condenarle nada más porque a ti te parece que no lo debe hacer. Eso no debemos nosotros hacer. Eso es parte de lo que estamos estudiando aquí, que con lo que tú crees estás perjudicando al débil en la fe. Ten más conciencia, ten más sabiduría. Tú lo dijiste, pedirle a Dios sabiduría. Señor, ¿cómo le enseño? Tus hijos es otra cosa. A tus hijos les vas a dar desde que los tienes toda la enseñanza, todo lo que debe de ser, lo que no debe de ser. Y aún ahí vas a hacerlo con amor. Pero como maestra, aún como maestra de aquí, de la congregación, sí, ustedes deben venir con nosotros y decir, hermano, tal o cual hermano, tal o cual hermana, tal o cual familia, están más metidos en las tradiciones de brujas y de cosas y nos preocupa. Gracias porque me lo dijiste. A lo mejor nunca voy a decirle nada, a lo mejor voy a orar y le voy a decir, hermano, me preocupa esto. No sé, pero a lo mejor no lo hago. Porque no debemos nosotros usurpar el lugar del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y aquel que busca a Dios con todo su corazón va a recibir la verdad. Seguramente el Espíritu le va a hacer sentir mal cuando esté poniéndole a su hija el gorro de bruja. Y en ese momento va a decir, qué fea se ve mi hija. ¿Por qué ahora me siento mal en estarle poniendo esto? Oiga, pastor, yo siempre la vestía de bruja y me sentía yo a todo dar, pero este año me pasó esto. Ah, ¿es posible que Dios haga algo así? ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios te cela, porque Dios mismo te va a enseñar. No nos convirtamos en dioses ni en Espíritu Santo con la gente. Dejemos que la gente oiga a Dios por sí misma y tengamos libertad. Sin cargar, sin cuestionar, sin traer el látigo del legalismo y sin condenar a aquellos que están aprendiendo. Amén, hermanos. Vámonos. Se nos fue el tiempo muy rápido. Última pregunta. Yo sí tengo una duda. Y por ejemplo, los Reyes Magos y Santa Claus, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno qué? ¿Traerle los juguetes o comprarles a los niños? Es que es lo mismo, mira, y la tienes ahí. Conste que a lo mejor no debiste haber hecho esa pregunta enfrente de Pues ella. es que para mí siempre fue un problema. Mira, no. En cuanto a ese punto,
Como cristianos debemos de enseñarles la verdad a nuestros hijos, no la mentira, por muy bonita y tierna que parezca. Porque es una mentira. La verdad estamos enseñándole mentiras. No tiene caso que nosotros, ya crecerá y se dará cuenta, pues ¿por qué tiene que crecer con la mentira? Muchas veces, además eso ya nadie lo cree. Y el problema es que como ya los niños no tienen ni la inocencia que antes tenían, son muy crueles. Y en la escuela te la van a hacer pedazos. Tú estás cubriéndole porque su inocencia sea protegida y ella disfrute la mentirota. Y en la escuela se van a burlar de ella y va a venir llorando porque mamá, es que me dicen que tú, que no es la verdad, que eres tú. ¿Y qué vas a hacer? ¿Más mentiras? No, yo como papá nunca les mentí, pero tampoco les quitas la ilusión de comprarles algo ese día. Todos están estrenando, todos les trajeron los majes y Santa Claus y los Reyes Majes. Pues cómprale algo tú. Esto no te lo traen los Reyes Magos ni Santa Claus, hija, te lo compro yo, mira, y disfrútalo. ¿A qué le tienes que mentir? Eso es como yo miro esos dos aspectos. La verdad y sin, mande. Desde luego, yo estoy hablando de papá, de ser yo, pero tú no le vas a decir a los niños eso. Si el niño está engañado o no por sus papás, es asunto de sus papás. Usted, creo yo, también tiene que respetar a los papás. Usted solo puede aconsejar Claro, que no se les diga sí, eso. de acuerdo. Pero si el papá quiere, Claro. creo que es una persona que, como estamos viendo, se debe respetar y se debe decir, ¿estás bien? Y no discutir con el papá. No le sobre- voy a decir que estás bien, pero no le voy a condenar. Ajá, pero justo como lo está diciendo ahorita, Bueno, creo aquí que, porque- sí, pero creo que eso es lo que a veces puede confundir Ok, en la iglesia. estoy de acuerdo contigo. Si yo digo que se vuelve el Satan Claus, entonces ya estoy diciendo, Sí. mi postura totalmente es, eso sí está Sí. mal y es del diablo, Sí. y creo que tampoco Y se si lo vale. que está diciendo es que por el solo hecho de decir Satan Claus desde aquí, yo no estoy respetando a aquellos que pudieran creer o que pudieran todavía querer guardar eso para sus hijos. Y tiene razón, Isi. No puedo burlarme, no debo burlarme. Sí, como yo sé que Chucho no lo cree, yo a él le voy a decir Satan Claus, bueno, no a él. Y voy a hablar de los Reyes Mages. Pero no puedo, como lo hice ahorita. ¿Qué tal que Héctor quiere enseñarle eso a sus hijas? Aquí habla, nos va hablando de las convicciones también este pasaje. Una convicción propia y una convicción que no se la tenemos que imponer a nadie. ¿Sí? Y porque eso demuestra un grado de soberbia, de creernos superiores. Sí. Acuérdense que estamos en el pasaje de los, aparentemente, los fuertes y los débiles en la fe. Claro. Y si hacemos un lado el amor, vamos a lastimar. ¿Sí? O sea, yo tengo que esperar a que la gente, como tú decías, el espíritu que Así tienen es. de Dios les convenza, porque está hablando aquí de convicción, todo lo que no se hace por convicción. ¿Sí? Y entonces es que muchas veces no solo es este caso de Cualquier Santa otra Claus cosa. y los Reyes. Sí. Yo he escuchado a veces otras cosas como películas. No puedes ver Nemo. Y digo, ¿por qué? Porque a esa gente le crea un problema o tiene una convicción, pero lo suelta y lo dice ahí y anda mandando en las redes que yo a veces les digo, mejor vean Nemo, y si Nemo da un mensaje que es un pez desobediente a su papá y lo que le pasa le voy a enseñar de las consecuencias de la desobediencia. Pero otros dicen, no, es que miren esto, lanza un mensaje y los niños van a aprender. ¿En serio que se pelean por Nemo? Así Estoy de somos. acuerdo. Hay más Y cosas, entonces aquí está hablando convicción propia. muchas cosas que no tengo ni siquiera por la posición de pastor o porque tengo el micrófono que condenar de acuerdo a lo que yo creo.
Sí voy a condenar el pecado, sí voy a enseñar como el Pablo lo hacía contra todo lo que ofende a Dios, pero no en cosas que la Biblia no diga y que son asunto de opiniones. Tengamos más cuidado. Gracias por la aclaración, Isi, pero es verdad. Vámonos, hermanos. Estemos de pie.